Buenas tardes, ahora. Bueno, mi nombre es Vicente Martínez, yo voy a moderar esta sesión de charlas, conferencias magistrales, aunque lo que hemos tenido ya hasta ahora ya eran charlas magistrales, y está dividida en dos partes. En la primera parte tenemos una conferencia sobre un buen ejemplo de lo que sería la integración entre ciencia básica y clínica y el esfuerzo de traslación de la ciencia básica a la clínica. Y en la segunda parte vamos a tener un pequeño homenaje a una persona que nos dejó hace poco y que es uno de los pilares de la gastroenterología a nivel mundial. Entonces, la primera parte tenemos una charla por el doctor Pedro Majano. El doctor Pedro Majano es investigador del Hospital Universitario de la Princesa y también es profesor asociado de Biología Celular de la Universidad Complutense de Madrid. Y nos va a presentar una charla que se titula Nuevos marcadores no invasivos para la monitorización de la esofagitis eosinofílica. Pues gracias al moderador, a los organizadores de estas jornadas por invitarme y aprovechar este momento para dar las gracias al doctor Cecilio Santander, que me ha acompañado durante estos años y es responsable en buena parte de los resultados que os voy a enseñar ahora. Bueno, pues como tengo un poquito menos tiempo del que pensaba. Había dividido la charla en 4 bloques. Primero presentar una enfermedad, que es la esofagitis eosinofílica, que viendo pues, el nivel de las conferencias y el auditorio, pues yo creo que me lo voy a saltar. Pasaré a definir lo que se entiende por un biomarcador en biomedicina. Luego voy a definir lo que son las técnicas ómicas, brevemente. Luego presentar los esfuerzos que se han hecho hasta ahora en la caracterización de biomarcadores en esta patología y cuál ha sido nuestra contribución en este objetivo de conocimiento. Esto, según lo vayan viendo, van a ver que todo esto, pues seguramente ya lo conocen. Es más definir esta enfermedad, son criterios que ustedes conocen en las distintas modalidades de tratamiento, que tenemos los inhibidores de la bomba de protones, los esteroides tópicos y las dietas de alimentación, 2 alternativas farmacológicas y una que va directamente a la base de la enfermedad, y arriba tienen la intención de tratamiento, de elección de tratamiento de estas 3 alternativas y la eficacia. Nuestros datos van a estar basados fundamentalmente en pacientes que están tratados con IBPs, con lo cual vamos a tener en nuestras cohortes una eficiencia del tratamiento alrededor del 50%. Bueno, aquí empezamos un poquito a tomar cierta calma y bueno, ¿qué es un biomarcador? Biomarcador, depende del campo que estemos estudiando, pues vamos a tener una definición un poquito distinta, pero en biomedicina sería una definición posible como aquel indicador medible de características biológicas, bioquímicas y fisiológicas que pueden informar sobre el estado de salud o enfermedad, el estadio de la misma o la respuesta al tratamiento en un grupo de pacientes. Hay infinidad de caracterizaciones y de tipos de biomarcadores, pero para los que más nos van a afectar en la charla que les voy a dar se pueden clasificar en diagnósticos, pronósticos o terapéuticos. Ejemplos de biomarcadores, pues niveles séricos de glucosa en sangre, imágenes de resonancia magnética, cambios, secuencias en el DNA. Hay muchos tipos de posibles biomarcadores. ¿Qué características les pedimos a estas sustancias, a estos indicadores? Pues que preferiblemente sean adquiridos a través de muestras obtenidas mediante métodos mínimamente invasivos o no invasivos. Ejemplos de esta fuente de muestras, la sangre, la orina, la saliva, el aire exhalado. Hay muchos tipos de muestras. Y en cuanto a la técnica, ¿qué le pedimos a la técnica para identificar y desarrollar biomarcadores? Pues que tenga una mínima preparación, que las muestras sean
sean obtenidas fácilmente y no requieran una gran preparación, con una instrumentación sencilla, que sean fácilmente interpretables, que se obtengan y caractericen de manera rápida, cuantificable, reproducible, a bajo coste y con una técnica que esté próxima a la práctica clínica. Estos son cualidades que se le pide. Podemos tener un marcador que no cumpla todas estas cualidades. Y algunos aspectos técnicos pueden ser la precisión y la especificidad de los mismos, que evidentemente lo que queremos es que te estratifique el 100% y te caracterice el 100% de los pacientes sin perder falsos positivos y falsos negativos. Eso sería un biomarcador ideal. Bueno, ¿y por qué es necesario entre el desarrollo de biomarcadores en la EOE? Fundamentalmente por esto, porque el análisis histológico, el recuento de eosinófilos en las biopsias obtenidas tras endoscopia, es necesaria para diagnosticar, para ver cómo evoluciona la enfermedad o cómo posiblemente responda en el tratamiento. Y hace necesario definir marcadores que sean no invasivos o mínimamente invasivos que sustituyan a la toma de biopsias endoscópicas en estos pacientes. Bueno, pues ¿qué son las técnicas ómicas que han revolucionado de alguna manera el estudio y la caracterización de biomarcadores? Son técnicas, evidentemente, que se pueden obtener a partir de distintos tipos de muestra, como es el tejido, la sangre, ascitis, por ejemplo, o la orina, las heces. Hay multitud de fluidos y tejidos que pueden servir de base para los estudios ómicos. Normalmente están representadas dos cohortes de pacientes, aquellos que están afectados por la enfermedad que queremos estudiar y un grupo de pacientes control. ¿Y qué técnicas ómicas tenemos a nuestra disposición? Pues dependiendo del analito que vayamos a estudiar, por ejemplo, el DNA, estas dos técnicas ómicas, aquí vamos a caracterizar la secuencia de DNA y aquí modificaciones de las histonas o las bases del DNA, o, por ejemplo, los RNA mensajeros que se traducen a proteínas. Pues hay técnicas que se dedican a caracterizar estos analitos. También podemos caracterizar metabolitos, el microbioma bacteriano presente en estos fluidos, en estos pacientes. Hay muchos. Se complica bastante en estas técnicas. ¿Y qué te permiten en concreto estas técnicas ómicas? Permiten la obtención de un gran número de datos a partir de una única muestra. Vamos desde millones de datos hasta centenares de datos de una única muestra. Y como comprenderán, cuando tenemos muchos datos, pues tenemos una gran suerte de tenerlos a nuestra disposición, pero también tenemos una gran suerte de tenerlos y tenemos que caracterizarlo, por lo cual los datos deben ser integrados. Estos tienen que ser normalizados, los analitos o los fragmentos de analitos tienen que ser imputados y al final tendremos una representación del DNA, del RNA, de la proteína o de los metabolitos. Tenemos que clasificar estadísticamente los resultados que hemos obtenido y finalmente caracterizar pues, los resultados en las dos cohortes de pacientes. Podemos obtener un gran número de analitos distintos, dependiendo de aquello que hayamos caracterizado. Establecemos firmas genómicas, obtenemos firmas proteicas, firmas de metabolitos, pero al fin y al cabo lo que necesitamos, lo que buscamos es el santo grial, que es un único marcador que nos defina características de la población que queremos estudiar. Hemos hecho un screening muy grande para obtener al final un único metabolito, un único RNA, una única proteína que nos permita caracterizar estos pacientes. Que en cuanto al estudio de biomarcadores en la EOE, hasta ahora, a día de hoy, en PubMed, la base de datos de publicaciones del NIH americano, pues hay 500 publicaciones que en esta patología buscan biomarcadores. Las fuentes, el origen de las muestras pues son muy diversas, la sangre, la orina, el tejido, la saliva. Y
Estos biomarcadores se pueden dividir, aunque algunos quedan fuera de esta clasificación, en dos grandes grupos. Los biomarcadores que derivan de los eosinófilos, que son una de las células que caracterizan esta patología, y otro, un cajón desastre, donde estarían otros marcadores de la EOE que no están asociados específicamente a estas células. Y bueno, pues lo más obvio, cuando uno busca biomarcadores en la EOE, esto es un metaanálisis del año 2009 y a partir de alrededor de 20 estudios, lo que se vio es que algo bastante obvio sería ver si en sangre los eosinófilos son distintos en estos pacientes. El número de eosinófilos que vemos al compararlo con individuos control o con esofagitis eosinofílica son distintos. Y este metaanálisis lo que concluye es que contar los eosinófilos en sangre periférica no sirve como biomarcador para caracterizar este grupo de pacientes, ni la actividad inflamatoria, ni la respuesta al tratamiento, ni predecir la respuesta a ningún tratamiento. Bueno, esto es otro problema que también se da cuando buscamos biomarcadores en la EOE. Estos son los resultados que se obtienen en sangre y caracterizando los exosomas o vesículas circulantes en sangre. ¿Y qué es lo que viene a decir este metaanálisis de nuestro colaborador en Tomelloso, el doctor Alfredo Lucendo? Es que en estas vesículas existen proteínas y miRNAs que podrían caracterizar a estos pacientes. Pero ¿qué pasa? Que estos pacientes, en una alta proporción de ellos, hasta un 60%, presentan otras comorbilidades como son el asma bronquial y la dermatitis atópica. Con lo cual, si estos biomarcadores también se detectan en estas patologías, en estas comorbilidades, pues difícilmente pueden ser un buen marcador para la esofagitis eosinofílica. No quiere decir que todos los marcadores lo son, porque hay algunos que no tienen estos defectos, pero un gran número de ellos se comparten con otras enfermedades. Bueno, y esto es ya nuestros datos, la búsqueda de biomarcadores que hemos realizado a través de métodos mínimamente invasivos y hemos partido de muestras de individuos control y pacientes con EOE. Una particularidad de nuestra cohorte de pacientes es que tenemos muestras antes y después del tratamiento con IVPs. Y tras el tratamiento con IVPs somos capaces de clasificar a estos pacientes de manera que son respondedores o no respondedores. Hemos realizado distintas técnicas ómicas, como la proteómica y la transcriptómica a partir del tejido y utilizando la sangre, citometría de flujo multiparamétrica y proteómica. ¿Y qué es lo que hemos visto? Bueno, voy a describir brevemente lo que es la proteómica a partir de una muestra biológica. Aquí aparece una célula, pero en nuestro caso es el tejido esofágico. Lo que hacemos es extraer todas las proteínas. A continuación, estas proteínas son digeridas enzimáticamente y lo que obtenemos son pequeños fragmentos, son péptidos pequeños. Y en una aproximación que va desde estos pequeños péptidos hasta las proteínas, que se denomina bottom-up, y utilizando esta estrategia, una espectrometría de masas, somos capaces de identificar las proteínas y cuantificarlas. ¿Qué proteínas? Las que estuvieran presentes ahí. ¿Todas las que están presentes ahí? No. Solo somos capaces de identificar aquellas que han sido correctamente identificadas por los péptidos. Y, evidentemente, proteínas que están ausentes pues no serán identificadas. Bueno, este es un trabajo que publicamos en Allergy en 2023 y es que utilizando esta técnica en pacientes control y en pacientes con EOE y haciendo proteómica del epitelio esofágico, lo que llegamos a determinar es que había una firma proteica de la EOE asociada a esta enfermedad. ¿Cuántas proteínas? Pues de las que detectamos, que es alrededor de 1.600, 363 de ellas establecen una firma proteica de la EOE. ¿Y qué caracteriza esta proteína? ¿En qué están enriquecidas? ¿En qué procesos fisiológicos están enriquecidas? Es que las proteínas que están incrementadas en estos pacientes están relacionadas con procesos inflamatorios y aquellas que están disminuidas están
asociadas a procesos de diferenciación epitelial, cornificación y queratinización. Todo bastante lógico y era lo que se espera. Bueno, a continuación, como comenté anteriormente, teníamos muestras de pacientes respondedores y no respondedores. Cuando vemos la firma genética representada en estas condiciones, estas son las proteínas diferencialmente expresadas, se distingue muy bien lo que son pacientes control y aquellos que son no respondedores o respondedores. ¿Qué pasa después de la respuesta? Del tratamiento, perdón. Pues que en los pacientes no respondedores vemos que la firma proteica prácticamente es igual, muy similar a la que había antes del tratamiento, mientras que en aquellos pacientes que responden al tratamiento, en verde son, después del tratamiento, 2/3 de las proteínas diferencialmente acumuladas vuelven a niveles basales. Con lo cual podemos concluir que la respuesta histológica, menos de 15 eosinófilos, se asocia con una reversión de los cambios de la firma proteica asociada a la EOE. Seguimos. Estas técnicas son caras, complejas y uno lo que tiene tendencia a hacer con ellas es reclasificar sus pacientes, a ver si ve algunas diferencias estableciendo un criterio que te permita estratificar los mismos. Y lo que hacemos aquí es comparar antes del tratamiento a los pacientes que responden y a los que no responden. Esto ya estaba publicado y es que cuando tú analizas la transcriptómica y ves 10.000 RNAs mensajeros, no hay ninguno que te diferencie a los pacientes que van a responder de los que no van a responder. Sin embargo, a nivel proteico, sí que antes del tratamiento hay una clara segregación de los pacientes que van a responder y los que no. Con lo cual concluimos, estos datos son preliminares, hay que verificarlo, cohortes mayores, pero es que la respuesta a los IVPs podría de alguna manera predecirse estudiando las biopsias antes del tratamiento. Lo cual, a pesar de ser un marcador obtenido con un método altamente invasivo, pues una información privilegiada te daría y podría hacer que tratamientos no efectivos tuvieran lugar. Bueno, hasta ahora yo siempre hablando de biopsias, pero el título de la charla era biomarcadores mínimamente invasivos. ¿Se pueden reflejar esos cambios que nosotros detectamos en la biopsia en métodos mínimamente invasivos? Creemos que sí. Hemos realizado este test a nuestros pacientes, que básicamente es un hilo que está en el interior de una cápsula. Posteriormente, cuando el paciente va a realizar la prueba, despliega un poco este hilo y esta cápsula la traga. A continuación, ese hilo que ha quedado en el exterior se pega en la mejilla y durante un periodo de 30 minutos se mantiene el hilo de nylon depositado entre la boca y el estómago. Posteriormente se extrae la cuerda, con un método colorimétrico muy sencillo, sabes qué porción de la cuerda ha estado en el estómago y la que está en el esófago, cortas la cuerda, eluyes las proteínas y lo analizas. Y lo que hemos visto es que una proteína que de momento no quiero decir cuál es, no queremos decir cuál es, porque podría llegar a tener cierto grado de protección intelectual, una proteína que vimos que en la biopsia bajaba en los pacientes, cuando realizamos este test y eluimos las proteínas y las caracterizamos, también baja. Evidentemente, cada punto es un paciente. Esto hay que repetirlo, hay que caracterizarlo mucho mejor y hacer extensivo este estudio a otras proteínas. Tenemos otros candidatos para hacerlo. Hemos hecho proteómica de la sangre también, o sea, en vez de hacerlo de la biopsia, vamos a hacerlo de la sangre. Hemos detectado 450 proteínas en la sangre, de las cuales 19 están diferencialmente acumuladas. ¿Son las mismas estas proteínas que las que están en la biopsia esofágica? No.
no son las mismas. La naturaleza es totalmente distinta. Unas son proteínas secretadas que están en la sangre y las otras son fundamentalmente de células inflamatorias y del epitelio esofágico. Lo que hemos hecho es validar estos datos con un ELISA, que es una técnica muchísimo más sencilla, y lo que vemos es, de 19 proteínas que hemos estudiado, al menos 6, aquí no aparece una, somos capaces de volver a ver los cambios que observamos en la proteómica sérica. De nuevo, esto tenemos que repetirlo con más pacientes, tenemos que añadir nuevos pacientes y verificar y validar todos estos datos. Bueno, damos un paso más y seguimos en la sangre y realizamos la caracterización del inmunoma. El inmunoma básicamente es, pues, en la medida de lo posible, llegar a identificar subpoblaciones de linfocitos T, linfocitos T CD4, CD8, células NK, células dendríticas, utilizando una técnica muy sofisticada que te permite emplear 40 anticuerpos, cuando normalmente las técnicas convencionales son 5 o 8 anticuerpos. Pues, ¿qué es lo que hemos visto con estas aproximaciones? Pues es esto. Hay un grupo muy concreto de células, esto es un ejemplo, hay otros 2 más, que tienen una acumulación diferencial en la sangre de los pacientes con esofagitis eosinofílica. De manera que aquellos que están inflamados, en este sentido serán los no respondedores antes y después del tratamiento, y los respondedores tienen niveles más disminuidos en comparación con los individuos control y en los respondedores después del tratamiento, con lo cual esto podría ser un potencial biomarcador. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Esto es un ejemplo del proceso de optimización que va desde la fase de descubrimiento de las técnicas ómicas o multiparamétricas a las técnicas más sencillas. En el primer caso que os he enseñado anteriormente, utilizamos linfocitos de sangre periférica purificados, utilizamos una técnica que es citometría de flujo espectral con 40 anticuerpos, tenemos que hacer todas las muestras a la vez, o sea, tenemos que congelar las células y hacer el experimento toda la vez. Tardamos 2 semanas en hacer el experimento y generar los datos a un precio de cerca de 500 € por muestra. Y tenemos que ir a un centro de investigación que tenga a su disposición esta tecnología. ¿Qué es lo que estamos haciendo ahora? Pues hacerlo directamente en sangre con una citometría de flujo convencional, una muestra cada vez, en un tiempo de 2 horas, 2 horas y media, y a un precio de 45 € por muestra. Y en nuestro hospital ya no tenemos que ir a Valladolid a hacer este experimento. Lo que tenemos que hacer es, pues, analizar más pacientes. El mensaje final que quiero transmitir es que descubrir biomarcadores candidatos relacionados con la EOE, y casi lo haría extensiva a muchas patologías, es relativamente sencillo. Candidatos, en parte a estas técnicas que os he comentado anteriormente. Esto es más una opinión personal, pero que tampoco es aventurar y hacer una gran apuesta, y es que biomarcadores útiles para el diagnóstico, la monitorización y la predicción de la respuesta al tratamiento, sea cual sea el tratamiento, ya han sido descubiertos. Pero llegar a implementar estos biomarcadores y que sean útiles para pacientes y el Sistema Nacional de Salud es un gran reto muy complejo. Aunque en todo este camino pues estamos generando mucho conocimiento. Y agradecer al grupo del Hospital de la Princesa, el doctor Cecilio Santander, Francisca Muñoz, los grupos más clínicos que participan con nosotros, destacar al profesor Alfredo Lucendo y a Gloria Domínguez en el Niño Jesús, porque también estamos estudiando la EOE pediátrica. Y finalmente, si alguien en la sala quiere hacer algo parecido a esto, que contacte con centros que tengan un expertise adecuado y mucha experiencia en hacerlo, porque las muestras son muy valiosas, cuesta mucho tenerlo, y si no haces una buena aproximación experimental, pues posiblemente te quedes sin ellas. Nosotros hemos tenido bastante suerte con el apoyo de toda esta gente y ya está. Muchas gracias. Muy bien.
Pues gracias. No sé, creo que tenemos un par de minutos para un par de preguntas. Bueno, mientras que alguien se anima, la primera la haré yo. Muy bien. Yo, en definitiva, lo que habéis hecho es un secretoma, o bien directamente del esófago o de productos en sangre. Lo que hacemos es las biopsias esofágicas obtenidas endoscópicamente, las congelamos en nitrógeno líquido y luego posteriormente sacamos el RNA y la proteína. Pero también hacemos secretoma. Secretoma es poner esa biopsia con medio de cultivo durante un tiempo que tú estimes oportuno, coger el sobrenadante y ver lo que hay. En nuestra experiencia, el esófago no es el colon, no es el intestino, el duodeno, es un secretoma pobre. Sí, pero yo me refería a un secretoma cuando lo hacéis en el esófago con la técnica esta del hilo. Sí, vale. Y entonces, ¿qué crees que puede tener más valor predictivo de cara a la clínica? ¿El secretoma de secreciones de esófago o de sangre? Bueno, yo considero algo más de más fácil acceso, más común, todo el circuito está muy puesto a punto, sería hacerlo a partir de la sangre. El string test, pues ya necesitas ir a una consulta o a una zona cerca de endoscopias donde lo puedas hacer. El paciente tiene que tragar una cápsula, son 30 minutos, tienes que sacarla. Yo soy partidario de hacerlo en sangre, pero todos los datos que tengo son de biopsia que creo que van a ser mucho más efectivos en el string test. Por eso lo estamos haciendo. Por eso te preguntaba yo, porque a priori puede ser que como valor predictivo igual es un poquito más complicado, tampoco es tan invasivo y como valor predictivo igual tiene más valor ese secretoma que no el de sangre. Por eso te preguntaba. Sí. La gente lo que ha visto es caracterizar sobre todo proteínas de eosinófilos detrás la degranulación, la ECP, la EPX, la RNasa2 y verlo en el nylon, en el eluido de nylon. Bueno, hay datos bastante prometedores, pero nosotros no vamos tanto en la línea de lo inflamatorio, sino como lo epitelial y lo mucoso. Y eso tenemos evidencias que parece que indicar que funciona. Pero, bueno. Muy bien. ¿Alguna pregunta? Allá al fondo hay una. Levanta la mano otra vez, por favor, para que te vean. Muchas gracias por la presentación. Quería preguntar si tenéis experiencia con otras enfermedades, por ejemplo, en la que serían superútiles biomarcadores, ¿no? Se me ocurre el síndrome de intestino irritable, por ejemplo. ¿Alguna experiencia con este tipo de entidades? Alguna vez lo hemos pensado, pero si te digo la verdad, somos un grupo con un tamaño justo para hacer lo que hacemos. No podemos meternos y nuestro expertise no es la proteómica. O sea, nosotros llega un momento, es un poco... es que pierdes el control, porque llega un momento en que tú obtienes la biopsia, le sacas las proteínas y lo mandas a un centro de proteómica. Ellos son, yo considero que hacen una labor muy importante y única. Yo eso no lo puedo hacer. Ahora bien, no te van a ayudar para nada a identificar biológicamente qué sentido puede tener tus datos. Los informáticos y la gente que estudia proteómica hace proteómica o estadística. No te ayuda para nada. ¿Alguna pregunta más? No, pues muchas gracias. Nada. Y como ya he dicho, hay una segunda parte. En la segunda parte tenemos a la doctora Raquel Avalo. Ella es catedrática de farmacología de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. Y como ya os he dicho, nos va a hacer una pequeña semblanza del profesor Marcello Costa, que es un poco uno de los pilares de la gastroenterología, de la neurogastroenterología, y que de hecho pues hace ya 50 años, en los años 60, 70 del siglo pasado, pues fue uno de los que contribuyó a que la neurogastroenterología fuera reconocida como una ciencia como es hoy en día. Pues Raquel. Bueno, pues muchísimas gracias, Vicente, por la presentación. Muchísimas gracias al Comité Científico por invitarme a dar esta charla que
yo creo que es la charla en la que más emoción puedo llegar a tener, porque yo conocí a Marcelo Costa, estuve en su laboratorio varias veces y para mí es un orgullo poder presentar su figura para que más gente le conozca. Si nuestra asociación se llama Asociación Española de Neurogastroenterología y Motilidad, yo creo que todos en algún momento habremos leído alguno de los trabajos de Marcelo Costa, o muchos, junto con sus colaboradores. Y algunos de las personas presentes en esta sala seguramente, bueno, yo sé que también han colaborado con él. Pues sin más preámbulos vamos a conocer a Marcelo Costa. Es esta figura, es esta persona que nació en 1940 y falleció el 14 de abril de este año. Tiene una página web elaborada por un colaborador suyo, Ian Gibbins, y en esta página web lo que pone es que Marcelo Costa fue neurocientífico, aventurero, músico y filósofo. Un hombre completo, un hombre, casi podríamos decir, un humanista del Renacimiento en nuestro tiempo. Así que os voy a invitar a disfrutar conmigo de un paseo por su vida, con muchas fotos. Es un álbum de fotos realmente, yo creo. Vamos a ver un poquito su biografía básica. Hay 4 etapas en su vida. La primera, lógicamente, como todos, infancia y juventud. La pasa en Italia, donde nació, y en Argentina. La segunda, vuelve a Italia, donde va a estudiar medicina y empieza sus investigaciones con Giorgio Gabela en Turín. Se casa con su novia de ese momento y su esposa para toda la vida y se va a Australia, invitado por otro grande del sistema nervioso autónomo, Geoffrey Bunstock, primero a Melbourne y luego a Adelaida, donde quedará ya hasta el final de su carrera profesional. En 2022 se jubila por orden médica, pero eso no significa que no haga más cosas después, que no sea activo. Aquí le vemos presentando su libro, Adventures in Gut Neuroscience, a Biography, en septiembre del 2023. Y aquí le vemos en su última charla, junto con Simon Brooks, otro que también todos habremos leído en alguna ocasión, sobre sus trabajos. Esta charla la dio en un seminario, en una aula de seminario que tiene forma de herradura. Lo diseñaron así, de hecho participó en su diseño Marcelo Costa cuando llegó a la Universidad de Flinders, porque la idea era que fuera como un foro de los antiguos de Grecia, ¿no? De los foros griegos. Y esta charla la dio en marzo, cuando era 12 de marzo, y falleció el 14 de abril. Marcelo fue un ciudadano del mundo, y aquí tenemos el mundo. Nació en Italia en 1940 y permaneció ahí hasta el 49, época de guerra y de posguerra, muy difícil. Nació en Turín y vivió en Turín y también en las montañas cercanas. Tenían una villa allí sus padres, en contacto con la naturaleza, amaba la naturaleza. En 1949 emigra, ahí le podemos ver, a Argentina y se establece con su familia, su padre ya había fallecido, por desgracia, en Buenos Aires. En 1960 vuelve a Italia y vuelve a Turín, donde estudiará medicina y empezará sus pinitos en la investigación. Y en 1970, hasta 2024, que es cuando fallece, ya desarrolla toda su vida y su carrera profesional en Australia. Y concretamente empieza en Melbourne y continúa, y la gran mayoría de su trabajo fue en Adelaida. Voy a hacer algunas pinceladas acerca de su familia. Estos son sus padres, Dalmiro y Verbena Costa, y este es el sitio donde tanto les gustaba vivir, ¿no? En esta casita que está en la foto inferior, la Villa Costa, en los Alpes. Aquí aparecen, en la foto más grande, aparece su madre y también su hermano, que era 4 años mayor que él, Giorgio, y también aparece una niña, que también está en las otras fotos, que están la del centro en el lado más allá y la de abajo. Bueno, esta niña era una niña judía que sus padres acogieron para protegerla de los nazis. Cuando terminó la guerra, perdieron la pista, pero consiguieron volver a encontrarse con ella mucho tiempo después. Y, de hecho, la comunidad judía en Italia hizo un homenaje a sus padres y ahí se ve la medalla conmemorativa con los nombres de sus padres, que recibieron tanto Marcelo como su hermano en nombre de toda la familia Costa.
Marcelo siempre fue un enemigo acérrimo de cualquier tipo de absolutismo y de cualquier tipo, religioso, político o étnico, porque consideraba que eso era algo muy dañino para la humanidad y no cabía en su forma de pensar, en su filosofía. En 1970 se casa con Daniela cuando ya le han ofrecido ir a Australia a trabajar con un postdoc de 18 meses. Se le pide matrimonio porque se va a ir a Australia y ella dice que sí, se casan y en Australia han vivido el resto de su vida juntos. Daniela todavía sigue viva. Hace un par de días me comuniqué con ella por correo para comentarle que íbamos a tener esta charla. Aquí vemos a Marcelo y Daniela con su hijo Andrea, la mujer de su hijo, Kate, y sus 3 nietos. El mayor es Orlando, el mediano es Harry y la pequeña es Heidi. Y aquí vemos, ya mucho más adelante, a Marcelo junto con su hijo Andrea y su hermano Giorgio, que le ha sobrevivido. Esta es la casa de los Costa en Adelaida, donde al final acabó realizando casi toda su carrera profesional. Se llama Seacliff, el sitio donde se encuentra esta casa, y está frente al mar, donde estas fotos las hacía él y cada Navidad enviaba a sus familiares y a amigos y colegas pues un resumen del año en fotografías. Era como una especie de álbum de fotos por Navidad. Y estas fotos pues, pertenecen a alguna de estos envíos, ¿no?, que nos hizo. Aquí le vemos fabricando pasta, porque siendo italiano le gustaba hacer su propia pasta, sobre todo cuando invitaba a gente, a sus amigos, a sus familiares, a sus colegas. Y aquí este es su despacho. También tenía un gran ventanal para poder ver el mar. Le apasionaba el mar, le apasionaba la naturaleza y esos atardeceres. Aquí vemos la última foto de Navidad, ¿no?, que hacían. Este pertenece a la última tarjeta que mandaron el año pasado, pues en la Navidad del 2023. Aficiones e intereses personales. La familia y también estas aficiones e intereses personales han esculpido lo que Marcelo fue. Empezó desde muy joven a pintar. Aprendió a pintar. Un poco le pasó como a nuestro premio Nobel, a Santiago Ramón y Cajal. Aprendió a pintar, hizo exposiciones en Argentina y luego se aficionó por la naturaleza. Aquí le vemos con una bici que vendió para comprarse su microscopio en el que podía ver ese mundo pequeño que tanto le atrayó desde siempre. El mundo grande también le atrajo. Y aquí vemos pues, imágenes de su exploración por la Patagonia y también por otras partes de Argentina. Se recorrió el Amazonas en barco junto con su hermano Giorgio. Y luego, cuando llegó a Australia, pues hizo lo propio. Se fue al centro, a Australia, a Ayers Rock, y también a islitas, ¿no?, que de hecho dice él en sus vídeos que eran islas desiertas. También reconoce que probablemente ahora ya no lo son, como casi nada. Y ahí le vemos pescando con un amigo, pues ahí en esos mares de la isla desierta. Y aquí empezamos a ver colaboradores ya en Australia. Por ejemplo, en la foto de la derecha, más hacia mi lado, está con su mujer y está también con John Farnes en las montañas. Le encantaba ir a las montañas. Y en la foto de abajo vemos a 2 grandes de la electrofisiología de las neuronas mientéricas. Son los que empezaron a describir esas actividades eléctricas, Alan North y David Hirst. Y aquí vemos que incluso más mayor siguió explorando y ahí volvió otra vez a América a explorar una parte que estaba convencido que le faltaba y la estuvo explorando. Hizo windsurf y creó incluso un campeonato de windsurf en South Australia. Ahí le vemos en 2020, junto con el participante más joven. Él fue el participante más mayor en esa competición en 2020. Y aquí le vemos en su oficina, en su despacho de la Facultad de Medicina de la Universidad de Flinders. Bueno, lo que se ve, solo se ve un poquito de las paredes, pero puedo confirmar que eran paredes absolutamente llenas de estanterías, con libros y con documentos, con cuadernos hasta los topes. Y había pilas también en el suelo de libros y de documentos. Era un lector empedernido y un escritor también de cualquier tipo de temática. Hizo un curso, podríamos decir, sobre la relación del sistema nervioso con el arte
y se dedicó mucho a la filosofía y luchó contra las pseudociencias. Aquí le vemos también con otra de sus más grandes aficiones, la música. Tocaba la guitarra, le vemos en una imagen con su grupo de jazz en Italia y abajo está en el Amazonas, tocando la guitarra también. No dejó la música, ahí le vemos con Ian Gibbins, el que mantiene su página web, y otros compañeros en el Grand Hall de Adelaida. Y también le vemos con su grupo de folclore italiana en Adelaida. Estuvo tocando y cantando hasta el final de sus días, le encantaba. Vamos ya a acercarnos un poco a la figura científica, pero todo lo anterior es importante para entender la figura científica. Empezando por Turín. No querría dejar pasar la oportunidad de destacar que cuando estaba estudiando en Turín y cuando estaba haciendo sus investigaciones en Turín, utilizó su mesa, era la de Rita Levi Montalcini. Y eso mismo lo dice él en el obituario que preparó a la muerte de Rita Levi, y esta es una fotografía que Rita Levi dedicó a los Costa, a Daniela y a Marcello, cuando pues se ve obviamente que es la recepción del Premio Nobel de Medicina. Aquí vemos a Geoffrey Bunstock, que fue el que invitó a Marcello a ir a Australia, también le gustaba tocar la guitarra, y una serie de compañeros. En el centro está Daniela, Marcello está, no sé si lo sabré mostrar, pero Marcello está aquí, Daniela está aquí, en el centro. Son compañeros de la Universidad de Melbourne, donde está en el Departamento de Zoología, y este es John Furness, con el que estuvo colaborando durante muchísimo tiempo. El mismo día en que llegó a Australia, Furness le dijo: no te creo en este resultado que tú has obtenido, y se pusieron a hacer el experimento ese mismo día. Y Costa tuvo razón. Más adelante le invitaron a formar parte del grupo de profesores que iban a iniciar los estudios o la andadura de la Universidad de Flinders de South Australia. Aquí se ven varias de estas personas. Yo destacaría quizá a Laurie Jeffen, que fue la persona más cercana para él, y John Furness también fue a Adelaida a montar esta universidad. Este plano me lo regaló en la primera visita que yo hice a Flinders. De hecho, me he traído, por si acaso a alguien le apetecía ver, un álbum de fotos que me regaló cuando terminó la visita, mi primera estancia allí. Y lo que vemos aquí es la Facultad de Medicina, que está adyacente, exactamente al lado del hospital. Eso era algo que luego resultó ser muy útil, porque trabajaron con muestras humanas que salían directamente del quirófano y las llevaban de la sexta planta a la tercera planta, o de la tercera a la sexta, no me acuerdo muy bien cómo era, pero en la misma, es decir, no había esos tiempos de espera que a veces nos encontramos hoy en día, ¿no? Cuando intentamos trabajar, a veces no estamos en las mejores condiciones. Ellos lo pensaron todo, incluso esto. Aquí vemos a Marcello y a Furness en la primera fila, junto con otra investigadora. Este es el primer grupo de la Flinders, del departamento del equipo de investigación que montaron allí en Flinders. Y este es el último en el que estuvo trabajando Costa. Yo no sé si se ve muy bien, pero seguro que conocéis nombres como el de Nick Spencer. De hecho, en los últimos años Marcello siempre decía que trabajaba en el laboratorio de Nick Spencer. Aquí está Simon Brooks, que fue por un tiempo su estudiante, si queréis, pero luego se convirtió en una persona absolutamente imprescindible en el equipo. Se jubiló un año antes de que Marcello falleciera. Este es Phil Dinning, David Watcho, el cirujano, y otra persona muy importante ha sido Luke Winklet y otra persona, Lauren Keightley. Luego comentaré algo de ellos. Y por comentar un poco, esta fue mi experiencia en Australia. Estuve en 1998, 99, 2003, 2013, 2017 y la pandemia hizo que no pudiera ir en el 2020. Y aquí veis algunas fotos de la primera estancia y de las dos últimas. Un centro muy importante que se creó en la Universidad de Flinders, en la Facultad de Medicina, fue el Center for Neuroscience. Y Marcello fue parte importantísima de la fundación de este centro.
Se creó en el 1977 y en el 2017 se celebró su 40 aniversario. Y aquí veis un poco lo que presentaron en el panfleto anunciador y en el programa. Y aquí se ven pues, varios de los investigadores que he mencionado, David Wocho, por ejemplo, cómo era y cómo es ahora, diferentes investigadores, ¿no? Y evidentemente también Marcello Costa. Y algunos, pues como Nick Spencer y algunas otras investigadoras que también participaron. Y buceando en Internet resulta que yo estoy ahí, junto a Simon, bueno, junto no, pero cerca de Simon Brooks y de John Albright. Estuve allí hasta las 5 de la tarde, que me tuve que ir porque tenía que coger el autobús, y me perdí la actuación de Ian Gibbins y de Marcello Costa que sucedió a continuación. Bueno, yéndonos un poco a la parte más científica, aquí vemos a Marcello trabajando al microscopio en el laboratorio en su laboratorio. Él es fundamental para entender hoy en día el sistema nervioso entérico, todo lo que hizo. Empezó haciendo tinciones más o menos inespecíficas del plexo mientérico y llegó a publicar el libro En neuronas adrenérgicas con Bohnstock. Mucho más adelante se empezarían a utilizar anticuerpos y eso facilitaría el concepto del código químico de las neuronas, ¿no? Y en función de su contenido y también de las cosas que hacían. Aquí resurgió su interés por describir el mundo pictóricamente. Hizo muchos esquemas, muchísimos, algunos los hemos visto en sus trabajos, los hemos leído, son necesarios para entender cómo funciona y cómo es el sistema nervioso entérico, pero este lo hemos visto todos, lo hemos utilizado y nunca, seguramente, lo hemos citado, es suyo. No se quedó solo en la estructura, le interesó mucho la función. Y aquí tenemos pues, algunos de los primeros registros que hizo de cómo un bolo fecal atravesaba pues, dos segmentos, dos puntos en los que había sistemas de registro que se puede ver aquí cómo los estuvo registrando, ¿no? Y el bolo va pasando hasta que termina de pasar. En esta otra imagen lo que se ve es el primer intento de intentar codificar mediante un código de grises el diámetro del intestino. Esto daría lugar al concepto del mapa espaciotemporal o el mapa de diámetro que luego ha sido tan importante para poder describir de una manera mejor cómo es la motilidad gastrointestinal. Aquí le vemos con Simon Brooks cuando llega a su laboratorio a mediados de los 80. Simon Brooks es definitivo para entender muchísimas cosas de estos circuitos, realiza registros intracelulares de neuronas identificadas mediante marcaje anterógrado. Yo creo que sigue siendo la única persona que lo ha conseguido hasta la fecha. Aquí tenemos otro de los dibujos iniciales que se realizaron acerca de cómo se podía estar produciendo el movimiento peristáltico para intentar explicarlo y la participación de las distintas neuronas. Aquí le vemos con Marcello Tonini, otro colaborador, en este caso italiano, muy importante para entender la farmacología o para, mediante métodos farmacológicos, entender la fisiología mediante baños de partición. Se partía, por así decir, el tubo en dos. En realidad había una continuidad física, pero no del líquido que bañaba el tubo y se podían aplicar fármacos a un lado y al otro y se podía estudiar muy bien la fisiología. Se avanza mucho en la motilidad. Aquí tenemos una de las primeras representaciones de un bolo fecal transitando por el intestino en una representación en mapa espaciotemporal. Aquí tendríamos el espacio, aquí tendríamos el tiempo y vemos claramente cómo este bolo, representado por esta línea negra, que en realidad es un diámetro más grande, pues se ve perfectamente, se puede valorar su velocidad, se puede valorar pues, muchas cosas, ¿no? Nada de esto habría sido posible también sin la participación de Grant Henny, que yo le conocí en el 98 y en el 2010 visitó mi despacho. Y aquí señala Australia porque allí tienen estos mapas de Down Under, que es muy, muy simpático. Además de estudiar cómo transitan los bolos fecales, también se puede estudiar la generación la generación de contracciones peristálticas por infusión de líquido desde el extremo oral y cómo pues, se van generando contracciones que se van a ir propagando desde el extremo oral al extremo anal.
En el culmen de la sofisticación, junto con Lucas Winklet, llegan a hacer mapas que son compuestos de presión y de diámetro, que yo creo que ahora ya son clásicos, pero en aquel momento eran muy revolucionarios. Y piensa que todo este movimiento se puede resumir o explicar por la presencia de lazos o loops neuromecánicos. Esto es una teoría que luego desarrolla mucho más y considera que no solo se queda en el intestino, sino que va mucho más allá, incluso llega hasta al cerebro y el comportamiento. Y aquí vemos a Lauren Keightley en el laboratorio de Nick, en este caso, en el que ella trabajaba haciendo pues, todos estos experimentos y bueno, realmente fue de muchísima ayuda para él. Incluso pues, llegó a hacer estos estudios en que no solamente se ve el mapa espaciotemporal y cómo recorre el bolo fecal el tubo, sino que también tenemos electrodos de succión que están captando la actividad eléctrica del músculo y también sensores intracelulares de presión. Entonces, bueno, pues eso, se va avanzando mucho más en la motilidad. Estudios en humano también hizo, en este caso con la ayuda de Phil Dinning, que fue el que trajo al laboratorio de Flinders el catéter de fibra óptica manométrico de alta resolución. De esto no os voy a hablar mucho, porque en realidad es quizá de lo que más sabéis, pero frente a la baja resolución con un espaciado de 10 centímetros, pues aquí tenemos los mapas que se generan con un espaciado de tan solo 1 centímetro, algo realmente alucinante. Y aquí un ejemplo aplicado precisamente a síndrome de intestino irritable con diarrea. También participó en un documento de consenso, es uno de los últimos trabajos que hizo en el 2019. Este lo he querido traer especialmente porque además contó con la colaboración de nuestro colega Marcel Jiménez, que le he visto que está por allí, por allí atrás. Bueno, en este consenso pues, básicamente se definen los distintos patrones motores miogénicos, neurogénicos en animales in vitro, también patrones motores en humanos, hasta donde se ha podido llegar in vitro e in vivo, y se intentan hacer correlaciones. No voy a detenerme mucho en eso. Y prácticamente vamos a ir concluyendo ya con los datos de toda una vida científica. Esto, de hecho, aparece en su libro, es una relación así en números de los numerosos artículos que realizó, la financiación que llegó a acumular, ¿no? a conseguir, en los congresos donde participó. Fue miembro fundador y cofundador de un montón de sociedades y de comités. Y, bueno, en 2018 en Holanda le otorgaron el premio a toda una vida, a los logros de toda una vida, por la Federación de Neurogastroenterología y Motilidad. Y para terminar, pues quiero volver a destacar que escribió este libro, Adventures in Gut Neuroscience, a Biography. Es realmente una delicia leerlo y lo recomiendo vivamente. En la página web que os he mencionado antes y que vuelvo a poner aquí, podréis encontrar ese seminario completo que dio de 1 hora, preguntas y respuestas con Simon Brooks y con el resto de los asistentes. Podéis encontrar también vídeos de su vida, podéis encontrar audios también de él cantando y, por supuesto, muchos de sus pensamientos filosóficos que van más allá de lo que es estrictamente la neurogastroenterología, sino que, bueno, retomo con lo que decía al principio, era un humanista casi renacentista. Y aquí termino. Muchísimas gracias por vuestra atención. Bien, muchas gracias, Raquel. No sé si hay alguien en el público. Cecilio. Muchas gracias, Raquel, por compartir con nosotros la admiración que tienes al profesor Costa. A mí me ha llamado la atención, y estamos ante un aforo que está lleno de médicos jóvenes, médicos y también, por supuesto, investigadores básicos. Y, en mi opinión, el punto de inflexión está en algo que no sé si le damos suficiente importancia, al menos en España, que son las becas postdoctorales. Yo creo que eso es lo que marca. Pues simplemente te pido un comentario de su beca postdoctoral o de la importancia que tú crees que tienen las becas postdoctorales en nuestro país. Pues efectivamente yo creo que tienen mucha importancia. Es sobre todo una oportunidad. Él empezó antes a hacer investigación con Giorgio Gabela. Yo creo que si no le hubiera salido esta oportunidad con
con Bunstock, le habría salido otra porque era una persona muy inquieta, iba ya a conferencias cuando estaba en Turín, o sea que también era más fácil, yo creo, en aquel momento acercarse a los grandes porque no había quizá tanto público en los congresos, era muy agudo. Y le conoció en un congreso fuera, no es que él fuera a Australia y alguien... No, él le conoció en otro ámbito cuando ya había terminado su doctorado y entonces fue cuando le invitó Bunstock a ir a Australia. Efectivamente, yo creo que a veces se necesita un poquito de suerte, tienes que encontrarte con la persona adecuada en el momento oportuno, eso es verdad, y evidentemente tiene que haber esa oportunidad de financiación, que yo no creo que, o sea, yo creo que esas oportunidades existen y cuando pasa el tren hay que cogerlo, no hay que despreciarlo, creo que es muy importante. Gracias. Muy bien, pues muchas gracias, Raquel. Damos por finalizada la sesión.